Dios te bendiga. Te saluda tu hermana Abigail Ortiz y te doy la bienvenida al 31º tecito, el primero grabado en este nuevo año 2026 para la gloria del Señor bajo el tema ruido y silencio. Ruido y silencio, o como le quieras decir, silencio y ruido. Hoy estoy tomándome una tisana, un tecito, ¿verdad? De frutos rojos que contiene grosellas, contiene cereza y contiene arándanos. Mire, esta tisana que tengo por aquí y la voy a poner al ladito mío para tomármela luego de que termine de grabar este episodio de tecito, como dije, titulado Ruido y Silencio, Silencio, Ruido. Él es beneficioso, el tecito de hoy es beneficioso para fortalecer el sistema inmune, para mejorar la circulación y la presión arterial. Importante que todos, ¿verdad?, estemos cuidando esos aspectos en nuestra salud. Pero qué mejor que la palabra del Señor para que cuidemos nuestra salud, para que estemos en óptimas condiciones. Y bajo el tema o título que tengo para trabajar el tecito del día de hoy, con este tema tan poderoso, yo pretendo resumir en breves minutos 400 años de silencio profético sobre la nación de Israel. Mis amados hermanos, el profeta Malaquías en el libro suyo, ¿verdad?, escrito en el capítulo 4, los versos 2 y los versos 5, yo voy a leer porciones de ahí y se las cito. El verso 2 del capítulo 4 del profeta Malaquías dice, y se lo cito: Mas a vosotros, a los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. ¿A quién se refiere Malaquías? ¿A quién estaría apuntando en esta profecía gloriosa de que nacería el sol de justicia? Tú y yo conocemos al sol de justicia. Más adelante, en el verso 5 de este mismo capítulo 4, mis amados amigos, dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías. Mire, cierra el capítulo con el verso 6: y se acabaron las profecías sobre el pueblo de Israel mediante los denominados profetas de la antigüedad. Y luego en lo sucesivo lo que ocurre son 4 extensos y para algunos tristes siglos de silencio profético, donde Israel dejó de recibir directrices, donde Israel tuvo que modificar su estilo de vida y tuvo que dejar de escuchar a los profetas para comenzar a grabar la memoria de la palabra del Señor en sus corazones, en su mente, y todo fue cambio, todo fue ruido de alguna manera, porque hubo la necesidad de cambiar lo que era la costumbre. Mire, ocurrieron varias cosas bien importantes y, como dije en el principio, yo pretendo resumir 4 siglos de historia bíblica en el tecito de hoy. Sobre todas las cosas, mis amados hermanos, era necesario que para la llegada del Mesías Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hubiese la extensión de caminos seguros. Mire, estos caminos llegaron hasta África, ¿ok? Estos caminos fueron dirigidos por el liderato romano, por alguna manera fue conquistando distintas áreas de Judea, y era importante el hecho de que entendiéramos que más adelante en el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo comienza a expandir el evangelio, él no tuvo que improvisar caminos porque ya los caminos estaban creados, y fue durante este tiempo. Otra de los asuntos que ocurre en estos 400 años o 4 siglos de silencio profético es una paz impuesta por Roma, una paz, una falsa paz, en la que ocurren muchas cosas, e incluso el Señor Dios Todopoderoso comienza a utilizar gente que ni siquiera le servía. Mire, ¿le suenan nombres como Alejandro Magno? Pues sí, fue usado por Dios para establecer, conquistar, para avanzar de alguna manera una agenda que no necesariamente venía dirigida por el Espíritu Santo a juicio de él y a juicio de los políticos que lo narran, pero vemos cómo en sus hechos se cumple lo que se estableció en otras profecías, estas en el caso del libro de Daniel, donde hay profecías que narran cómo hay batallas, conquistas, unificación y derrocación de imperios. También ocurre, mis amados hermanos, en estos 400 años, el hecho de que Roma establece
un símbolo de terror universal. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo habla acerca de una cruz que era símbolo de maldición. No obstante, este símbolo de maldición es profético porque esto confirma algo dicho y establecido en Deuteronomio. Yo luego le voy a colocar en este video la cita específica de Deuteronomio donde se habla de la maldición de la cruz. Ahora bien, estos 400 años o 4 siglos de historia, de expansión del evangelio, del advenimiento del Mesías, hablan acerca de los persas en cuanto a lo que es el retorno de los exiliados, en este caso de los que son de algunas tribus de Israel, ¿verdad? Y cómo Esdras como líder, como guía, y también Nehemías, que fue quien restauró el muro, comenzaron a hacer un trabajo en pro de la nación, y estos exiliados retornan a sus tierras, a las tierras donde el Señor les había colocado desde el pacto con Abraham. También ocurre el hecho, ¿verdad?, de la helenización. Hace unos segunditos mencioné algo que tenía que ver con el tema del idioma, y ocurre, ¿verdad?, en términos de lo que usted ha escuchado en estudios bíblicos o en prédicas, el tema o nombre de lo que es la Septuaginta, que no es otra cosa que universalizar de algún modo el idioma, y es cuando de alguna manera en lugar de tener la Torá en el idioma original, que es el hebreo, se comienza a traducir esos libros antiguos de la Torá o la Biblia en el griego moderno, un griego que no tenía nada que ver con lo rebuscado, sino un griego con miras a lo político y a la expansión. También ocurre lo que se conoce como la rebelión macabea, mis amados hermanos. La rebelión macabea es esta lucha donde Antíoco Epífanes profana el templo. Mire cómo estos hombres, ahorita mencioné a Alejandro Magno y ahora les menciono a Antíoco Epífanes, gente que bajo lo que era su ideal político, bajo lo que era el deseo de conquistar tierras, ellos cumplieron el plan de Dios. ¿Por qué? Porque aquí, en lo que era el tiempo de la fiesta de la dedicación, esto se confirma en la palabra del Señor en el libro de Marcos. Se menciona esto no era una de las fiestas solemnes del Señor, sino una celebración. Probablemente a usted le hace más sentido la palabra Hanukkah. Pues sí, esto ocurrió, esto es un hecho que ocurrió, y eso ocurrió durante esos 400 años. Ahora bien, tenemos que ocurre la rebelión macabea, y por último el dominio romano, que en ese dominio romano es donde tenemos el ascenso de Herodes el Grande. Ve cómo esos nombres de la antigüedad se le comienzan a ubicar en su mente, porque seguro usted ya los escuchó antes. Si queremos resumir para entender este tecito, donde hay mucho ruido social, donde hay mucho ruido político, para redirigir algo que podemos resumir como religión, de alguna manera, lo que el hombre sigue trabajando. Es muy distinto a que usted tenga una relación con Dios. Vamos a resumirlo de la siguiente manera. Tenemos el surgimiento de sectas. En ese surgimiento de sectas, ¿verdad? Porque todo lo que he dicho redunda en un desarrollo religioso social simultáneamente. Entonces tenemos ese surgimiento de sectas, donde ahí surgen sectas como los fariseos, los saduceos, los esenios. Dicho sea de paso, cuando uno busca mucha información, hay teólogos que comentan que Elías, ¿verdad?, a quien de alguna manera reconocemos su don profético depositado en Juan el Bautista, se dice que Juan el Bautista tenía un estilo de vida conforme a los esenios, ¿verdad? Así es que de esto no se predica mucho, no obstante hago el paréntesis para comentarlo. Así es que en este tiempo estamos teniendo una interpretación de distintos modos por todas estas sectas que están surgiendo de lo que es la palabra del Señor, de lo que es la ley, de lo que es lo que ellos tienen que dejarse llevar. Luego tenemos el judaísmo del segundo templo, que es muy distinto, porque recuerde que comienzan a estudiar, comienzan a darle forma. También tenemos la literatura apócrifa, que usted sabe que la literatura apócrifa no es otra cosa que aquellos libros que ocurrieron en tiempos de las fechas de las que estamos hablando, y que no necesariamente aparecen en el canon de la Biblia que usted tiene
tiene en sus manos. También, por último, tenemos lo que es esa expectativa mesiánica. Entonces, ¿cuál es el contexto de esa expectativa mesiánica? Pues lo que dijo precisamente Malaquías, que entre ellos nacería el sol de justicia. Entonces, mis amados, ¿cuál es la expectativa? Esto es simple. Se dice que Dios preparó el camino para la llegada de un Salvador. Sí, ese Salvador que dijo Malaquías en el capítulo 4, verso 2. Ese Salvador que traería esa salvación en sus alas, a quien él llamó el sol de justicia. Pero escuche lo que dice, luego de esos 400 años, Mateo, en el capítulo 1, el verso 21, cuando el ángel Gabriel se le revela a María. Le dice, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el Salvador. Ahora bien, ¿cuál es el contexto? En el contexto de todo el ruido que estaba aconteciendo sobre la faz, ¿verdad?, de la tierra, y donde había tanta actividad política y social, también religiosa, hubo paz romana, hubo un idioma común. Y todos estos eventos, mis amados hermanos, fueron eventos que crearon el trasfondo histórico, también cultural, de lo que es lo que tú y yo conocemos hoy como el Nuevo Testamento. Mire, en este tiempo de estos 4 siglos se cumplieron profecías antiguas que ya el pueblo de Dios había memorizado en su corazón y en su mente, porque conocían la palabra del Señor, conocían la Torá, se la habían grabado. Recuerde que los judíos memorizaban la palabra del Señor. Así es que cada vez que acontecía un hecho relevante, obviamente dentro de tantas interpretaciones, unos rechazaban a Jesús como Mesías Salvador, pero otros tenían que reconocer. ¿Usted recuerda a Nicodemo? Sí, ese que tuvo que nacer de nuevo y que conocía la ley, conocía a los profetas. Muchos tuvieron que reconocer que ese Mesías, ese Cristo Salvador, ya había llegado a la tierra. Y todo lo que se dice a partir del libro de Mateo hasta finalizar la Biblia en Apocalipsis son directrices, son guianzas, son un nuevo evangelio donde se dejan atrás todas aquellas interpretaciones de los escribas, de los fariseos, de tanta situación de interpretación y de religiosidad que le traía a la humanidad carga sobre sus hombros, porque a eso vino la religión, a traernos carga. Sin embargo, la Biblia en el Nuevo Testamento establece que solo Jesucristo es la verdad, es la vida, y en Él hay libertad, mis amados hermanos, mis amados amigos. Es posible que en tu vida tú hayas experimentado o estés viviendo un tiempo donde sientas que Dios no te habla. Es un tiempo donde sientas que se te acabaron las memorias acerca de las instrucciones que Dios te dio. Es momento de que recurramos, mis amigos, mis hermanos, es momento de que recurramos de nuevo a la palabra como hizo el pueblo del Señor. Que recurramos a la Biblia, que es la única guía, que es la única directriz certera. No es tiempo de entretenernos, no es tiempo de vivir en programaciones que de alguna manera nos alejan del Señor, sino es tiempo de retomar al fundamento que es su palabra. En tiempo de ruido social, en tiempo de ruido incluso religioso, la palabra del Señor se levanta, mis amados amigos, para decirnos que ciertamente Dios habla a nuestros corazones. En medio de lo que estés viviendo, aún donde te estés congregando, aún sirviéndole al Señor, es necesario que hagas silencio, porque en el silencio Dios también trabaja a tu favor. Y eso es algo poderoso que yo tengo que destacar en este tecito. Te invito a que te suscribas a mi canal Legatario de Gracias y te espero la próxima semana en una edición más de Tecito. Dios te bendiga. Me despido. Tu hermana Abigail Ortiz te espera la próxima semana. Shalom.